Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les da la más cordial bienvenida a esta sesión del ciclo de conferencias Doctrina y Acción de la Diplomacia Mexicana en el siglo XX. En esta ocasión, el tema es la herencia de Luis Cabrera, que será expuesto por la doctora Marlene Alcántara, con comentarios del maestro Germán García García y con la moderación del maestro Jonathan de Vicente, a quien me permito presentar. Jonathan de Vicente es maestro en cooperación internacional, egresado del Instituto Mora, licenciado en Relaciones Internacionales por esta facultad de la Universidad Nacional. También tiene estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha trabajado en el seguimiento y evaluación de proyectos en materia de desarrollo urbano, vivienda, derechos humanos e igualdad de género. Ha colaborado en diversas secretarías de Estado, más recientemente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Embajada de Kuwait en México. Ha realizado una estancia de investigación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, cuando estuvo haciendo sus estudios de maestría. Se desempeña actualmente como jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Mujer en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Da seguimiento ahí a la agenda internacional en materia de igualdad de género, así como las actividades del Estado mexicano en el marco de la política exterior feminista. También actualmente es voluntario en el proyecto digital Verification Corps de Amnistía Internacional a través de su programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Se desempeña como profesor de asignatura en el sistema de universidad abierta y a distancia en esta facultad, impartiendo los cursos Construcción Histórica de México y Política Exterior. Antes se desempeñó también como profesor adjunto en el área de Política Exterior durante varios semestres. Forma parte del Seminario Interdisciplinario de Historia, Política y Relaciones Internacionales. Doy la más amplia y cordial bienvenida, agradeciendo el trabajo de moderación del maestro de Vicente esta tarde. Le doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosa Isabel Gaitán por la presentación y bueno, sean todas y todos bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre doctrina y acción de la diplomacia mexicana en el siglo XX. Y pues el día de hoy nos enfocaremos a analizar la herencia de Luis Cabrera a cargo de la doctora Marlene Alcántara, a quien me permitiré presentar enseguida. La doctora Marlene Alcántara Domínguez es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en donde estudió Relaciones Internacionales, y es doctora en Ciencia Política por la Universidad Panteón-Sorbonne, París I. En su ejercicio profesional ha sido asesora parlamentaria en el Senado de la República, consultora en gestión de proyectos a nivel nacional e internacional, tanto en el sector público como privado. Ha sido coordinadora de proyectos gubernamentales con el Banco Mundial en la Secretaría de Economía. Es comentarista en temas internacionales en medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Y a lo largo de su trayectoria académica, la doctora Alcántara se ha especializado en las áreas de política exterior de México y política internacional. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, donde imparte las asignaturas de Política Exterior de México, Política Internacional Contemporánea y Organismos Internacionales. Cuenta con diversas publicaciones, las más recientes, la labor diplomática de Luis Cabrera en los años del constitucionalismo en la política exterior de la Revolución Mexicana, en el centenario de la Constitución de 1917, en colaboración con la doctora Gaitán, y también la pertinencia de la doctrina Estrada en el siglo XX, en el libro Las Doctrinas de la Política Exterior de México del siglo XX y XXI, su trascendencia en América Latina y el mundo
editada por el Colegio de Michoacán y la Universidad Michoacana, que está próxima a publicarse. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a la doctora Alcántara y le doy el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, Germán, Rosa Isabel. Ahora me toca estar de este lado. Normalmente soy parte justamente de esta programación que la doctora Gaitán y una servidora organizamos justamente para nuestros alumnos de política exterior. Y pues es para mí muy satisfactorio poder, ¿no? Ahora hablar un poco de esta tarea a la que justamente a raíz del texto que mencionaba ahora Jonathan y por invitación de la doctora Gaitán, este libro que se publicó para el centenario de la Constitución, en donde entre los diferentes temas está justamente, ¿no?, un artículo sobre la tarea diplomática que realizó y llevó a cabo Luis Cabrera durante el periodo revolucionario. Pues entonces me permitió justamente empezar a investigar a todos estos personajes o algunos personajes que en algún momento de nuestra historia nacional pues han tenido la oportunidad de participar en la conformación del Estado mexicano. Cierta estoy y siempre he creído que la historia es una parte fundamental del estudioso de las relaciones internacionales, ¿no? Un poco citando a Heródoto, este historiador griego que decía que son los hombres los que hacen la historia y está entendiéndola como un elemento que llega en un orden inmutable. Esta denominación o esta invención llamada historia está ligada justamente a la toma de conciencia como esta realidad que pasa a ser algo propio de los hombres, ¿no? Y en este sentido, y también recordando a lo mejor por ahí alguna frase de Marx, que va a ser retomada más tarde por este politólogo francés, teórico también de las relaciones internacionales, y también fundador de la escuela en donde yo me formé en París, me estoy refiriendo a Raymond Aron, ¿no? Él decía que los hombres hacen la historia y que además esta expresión tiene que estar matizada, pero no saben la historia que hacen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hoy nos lleva entonces al rescate justamente de estos actores y las memorias, ¿no? Y todo el trabajo que hicieron o que jugaron en el rol importante en la construcción justamente del Estado Nacional Mexicano. Y esta serie de charlas que estamos iniciando este semestre, pues justamente tienen este objetivo, ¿no?, de poder dar a conocer a nuestros estudiantes, a esos hombres que han formado ya hoy parte de la historia. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, esta presentación la dividí en 3 partes. Creo que es fundamental y uno de nuestros objetivos es conocer, ¿no?, al personaje, a los autores, ¿no?, a los diplomáticos. Y creo que el personaje que hoy me toca, del cual me toca hablar y presentarles, Luis Cabrera, creo que cumple con cada uno de estos puntos que les voy a mencionar y los que vamos a platicar. En primer lugar, creo que em, tendríamos que empezar por decir quién fue Luis Cabrera, ¿no? Cuando a mí se me invitó a hablar de Luis Cabrera, lo primero que, lo primero que vino a mi mente, y siempre lo cuento y lo digo porque para mí ha sido algo como muy representativo, es justamente em, darle una imagen, darle algo más que un nombre a una calle que a lo mejor muchos de nosotros conocemos justamente, ¿no? En esta avenida en la Ciudad de México, que si uno pone por ahí el Google vamos a encontrar, tiene una altitud de 2.537 metros, está situada en el Cerro del Judío y al este de la barranca de Oxaistla, ¿no? Al sur de la ciudad, ¿no? Y esta primera aproximación creo que de nuestro personaje está justamente y radica en saber quién fue, ¿no? Y que al parecer
Según algunos estudiosos, bueno, pues rechazó una serie de homenajes en vida y la invitación presidencial para que fuera sepultado en la entonces Rotonda de los Hombres Ilustres, porque él dijo que con el tiempo esa rotonda pues iba a parecer una fosa común. Y en ese sentido, entonces, vamos a encontrar que nuestro personaje, que aquí podemos ver en pantalla, nació el 17 de julio de 1876 en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, en el seno de una familia conformada por su padre, su madre y 7 hermanos. Y lo que nos indica que también por la fecha de nacimiento, su vida inició justamente con la dictadura porfirista y estuvo marcada en los primeros años por su permanencia en el campo, por su conexión también, eso es importante, con la lengua náhuatl. Hay que decir que además era un excelente políglota, hablaba varios idiomas, y lo cual, bueno, pues le facilitaba también su trabajo, no solo como diplomático, sino también como escritor, ¿no? Y esta lengua náhuatl la aprendió justamente de las conversaciones que sostenía con los trabajadores indígenas de su padre. El hecho de que haya nacido y se haya desarrollado en sus primeros años en el campo, creo que también va a significar una profundidad o va a marcar el trabajo que va a realizar más tarde al ser diputado federal, y ya van a ver por qué. Justamente en este trabajo como diputado va a manifestar estas ideas que nos van a llevar a hablar de la necesaria protección del campesino, ¿no? Y también recordar que las propuestas que él hizo durante la legislatura en donde participó van a servir para la elaboración de la ley agraria que se va a promulgar el 6 de enero de 1915, obviamente por Venustiano Carranza, pero de esto entraré en detalle más adelante. A los 13 años viaja a la Ciudad de México para inscribirse en la Escuela Nacional Preparatoria y después para cursar estudios de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la cual también va a ser director. Al mismo tiempo que estudiaba, decide convertirse también en periodista, digamos, llevaba de manera simultánea sus estudios como abogado y empezaba justamente a realizar los primeros trabajos como periodista, como escritor y ensayista, y fue informador en algunos periódicos de la época, pero fundamentalmente va a tener un trabajo importante en el semanario político de oposición al régimen porfirista, que creo que todos hemos escuchado hablar del hijo del Ahuizote, ¿no? Que va a ser fundado en 1885, justamente por su tío Daniel Cabrera, y en donde pues va a experimentar estos primeros trabajos en términos periodísticos, ¿no? Que van a dar frutos muy interesantes. Luis Cabrera va a usar 2 seudónimos a lo largo de su vida como escritor, como político, como articulista, ¿no? Y estos 2 seudónimos son Blas Urrea, licenciado Blas Urrea, y Lucas Rivera. Si nosotros ponemos justamente atención a estos 2 seudónimos, vamos a encontrar que son justamente anagramas de su nombre, Luis Cabrera, ¿no? Entonces, en los trabajos que va a empezar justamente a desarrollar en El hijo del Ahuizote, pues vamos a observar cómo su tarea fundamental será empezar a hacer una serie de críticas, obviamente, al régimen, ¿no? De Porfirio Díaz, y se va a centrar particularmente en criticar al grupo en el poder, que estaba liderado por los científicos, ¿no? Y obviamente también su trabajo desde el periodismo
va a estar estrechamente ligado a atacar, ¿no? Estas ideas que habían sido establecidas por el secretario de Hacienda de aquella época, el señor Yves Limantour. Bueno, regresando un poco a nuestro personaje, lo que hizo, cómo se desarrolló a lo largo del tiempo, hay que decir que para principios del siglo, en 1901, va a obtener el título de licenciado en Derecho y unos años más tarde empezó a ejercer junto con Rodolfo Reyes, hijo del general Bernardo Reyes, este destacado militar y reformador porfirista, en un despacho de abogados privado. Creo que también el trabajo que va a desarrollar en el ámbito del desempeño de su profesión, el ejercicio de su profesión como abogado, pues le va a permitir tener este conocimiento propio, ¿no?, de la jurisprudencia mexicana para también verse reflejado en sus acciones políticas. Posteriormente también va a trabajar en otro despacho con Andrés Molina Enríquez, ¿no? Y seguía, ¿no?, en su trabajo como defensor del derecho, colaborando con el diario El Hogar, El Dictamen, ¿no?, del hijo de la Huizote, Periódicos de oposición al gobierno porfirista, y en donde vamos a encontrar justamente estos escritos muy agudos, críticas en contra de la dictadura, como ya lo mencioné, y también en contra del grupo de los científicos, ¿no? Estos artículos que él va a escribir, pues le van a dar fama como opositor valiente y muy aguerrido, ¿no? Y fue justamente uno de los primeros en exigir la salida del dictador. Hay que decirlo que en un primer momento también tuvo una simpatía, y por eso decía yo que la relación que va a tener con Rodolfo Reyes, el hijo del general Bernardo Reyes, nos lleva a observar que él tenía una simpatía por ese movimiento conocido como el reyismo, ¿no? Pero una vez que pues este movimiento dejó de existir en el plano político mexicano, bueno, pues entonces se va a sumar también al maderismo, ¿no? Como podemos observar hasta este momento, creo que Luis Cabrera fue un hombre que se formó y participó en su tiempo, ¿no? Es un hombre de su tiempo, ¿no? Él pasa y transita de este periodo correspondiente al último cuarto del siglo XIX, que para México va a representar justamente la construcción de un Estado nacional, que está construido en dos niveles, por una parte una definición interna y por otra, obviamente, la observancia de México y su inclusión en el contexto internacional, ¿no? Y como ya lo menciona justamente la doctora Gaitán en su texto La doctrina Carranza, pues este periodo que va entre 1880 y 1929, pues es no solamente el que registra la primera globalización del mundo, es una época con mucho auge y crecimiento exportador, no solo por parte de México, sino también por la región latinoamericana, ¿no? Es un periodo en donde eso nos va a permitir vincularnos con el mercado internacional y bueno, pues para nosotros también va a significar la consolidación de un Estado liberal en el marco justamente de este régimen presidencialista que de alguna manera también presenta algunas contradicciones con los rasgos de querer tener un estado moderno, ¿no? Logrado a través justamente del ámbito económico, pero no un Estado moderno, a lo mejor en el sentido social, es decir, un desarrollo que nos pudiera permitir, ¿no?, tener una igualdad, ¿no?, en el seno de los mexicanos, ¿no? Y bueno, pues recordemos también que estas diferencias que van a estar marcadas, ¿no?, en este último cuarto del siglo XIX, van a ser esas contradicciones mismas que vamos a encontrar sobre la base del movimiento revolucionario. Pero regresando a nuestro personaje, ¿no?, estos cambios que va a vivir México del siglo XIX al siglo XX, se verán pues reflejados también, creo que, en muchos intelectuales. Luis Cabrera no es el único intelectual que vale la pena revisar en esta época, creo que hay muchos otros, ¿no? Y estos intelectuales que van a empezar a surgir como
como parte de esas propias necesidades del país. En 1909 va a fundar junto con otros compañeros de generación, y supongo que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre el Ateneo de la Juventud, este club de intelectuales, ¿no? También con algunas bases literarias, en donde las críticas estaban encaminadas propiamente hacia el positivismo, que justamente estaba en boga en los altos círculos del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Más adelante, y conforme fueron dándose los acontecimientos en el orden interno, se va a unir al movimiento opositor de Francisco I. Madero, y por el trabajo crítico que venía realizando justamente en la prensa, ¿no? En oposición al régimen, como ya mencioné, simpatizaba más con el movimiento reformador que se había organizado alrededor de Bernardo Reyes que con la oposición abierta al régimen. Bueno, pues entonces le permitió, ¿no?, hacerse notar por el candidato a la presidencia, este personaje también importante para la historia de México, Francisco I. Madero, ¿no? Hay que decir que cuando Luis Cabrera empieza a apoyar el movimiento reyista hasta que el general Reyes decide plegarse a los designios de Porfirio Díaz y salir exiliado a Francia hacia finales de la primera década del siglo XX, ¿no? Y pues obviamente al quedar acéfalo este movimiento y después de muchas reticencias es que decide unirse al maderismo, ¿no? Siguiendo obviamente también las tendencias de la época y obviamente con un interés muy particular en participar en la política nacional, ¿no? En este interés de tener una participación más allá de escribir en la prensa, más allá de ser parte de un club de jóvenes como fue el Ateneo de la Juventud, y querer justamente, digamos, pasar al siguiente nivel, fue que organizó el Club Central Antirreeleccionista de México, que justamente después se va a convertir en el Partido Nacional del mismo nombre, ¿no?, que va a llevar a Madero a la presidencia de la República en 1911. Luis Cabrera siempre estuvo convencido de que México necesitaba un cambio, ¿no? Y en ese sentido, él siempre exhortó a no pactar con el porfiriato, sino buscar, ¿no?, la renuncia del presidente y obviamente de esta manera hacerse del control, ¿no?, el gobierno maderista, ¿no? Sin duda, el trabajo que realizó como periodista y también el trabajo que desde el periodismo hace como crítico político, pues le va a ser valedero para ser considerado y formar parte justamente del gobierno de Francisco I. Madero, o sea, por lo menos ocupar algún puesto en la administración pública federal, ¿no? Primeramente también antes de que llegara Madero a la presidencia, en el gobierno profesional de Francisco León de la Barra, ¿no? Sin embargo, él dijo que no estaba en sus planes, ¿no?, en ese momento participar del gobierno, ¿no? Y él siempre también dijo que las ideas de las que tanto había defendido, pues las seguiría haciendo a través de sus escritos, ¿no? En este periodo vamos a encontrar escritos como La revolución es la revolución, en donde él argumentaba que una revolución tenía que ser de verdad, ¿no? Y no solamente un mero cambio de gobierno. Es decir, estaba incitando a que México necesitaba transformaciones y no era suficiente con cambiar del general Díaz al nuevo presidente o el gobierno provisional de Francisco León de la Barra. Hacia una vez que se dan las elecciones, gana Madero, llega a la presidencia, no está todavía Cabrera
totalmente de acuerdo en cómo se están suscitando los eventos y escribe lo que se conoce como la Carta Abierta a Madero, en donde justamente alertaba al caudillo sobre el peligro de que los tratados de Ciudad Juárez, que se firmarían el 21 de mayo siguiente, pues no le darían el efectivo control del gobierno y del país, ¿no? Esta carta va a ser el corolario de la campaña en contra del régimen de Díaz, y ahí Cabrera formula al jefe de la revolución las condicionantes que definían el rumbo del movimiento revolucionario, y le solicitaba también una reflexión de los pasos tan delicados que se tendrían que tomar ante el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Aunque también más tarde aceptaría, bajo ya el seudónimo de Blas Urrea, pues que en el país, ¿no? Muy pocos partidarios de la revolución, cuando estalló, y muchos de los más radicales antirreeleccionistas, tuvieron fe, ¿no? En el éxito, porque creían que un elemento poderoso, ¿no? Con el que el gobierno desea contar, pues era justamente este movimiento que tenía que ser de alguna manera eh, sangriento, ¿no? Pero que también al mismo tiempo tendrá que ser sofocado. Hay, digamos, este interés en una participación en el ámbito, digamos, gubernamental desde la pluma, ¿no? Y en ese mismo año, 2011, eh, Cabrera decide dedicarse a la docencia, ¿no? Viendo un poco como espectador y esperando, ¿no? Que se dieran los cambios en México. Se dedica a la docencia, imparte la cátedra de Derecho Civil en la Escuela de Jurisprudencia, y justamente por el trabajo realizado hasta ese momento, y a pesar de la carta abierta que le escribe, ¿no? Estas publicaciones que hace en la prensa, es invitado por el presidente Madero para incorporarse al gobierno como subsecretario de Gobernación. Así como había sido rechazada la invitación que le había hecho Francisco León de la Barra para que se uniera justamente, ¿no? A ese gobierno interino, en esta ocasión nuevamente Luis Cabrera rechaza la invitación, ¿no? Y él decide, por su trabajo en la práctica jurídica, participar como candidato a diputado en las primeras elecciones del nuevo régimen. Cabrera se va a ganar un lugar dentro del Congreso en 1912, va a ser diputado federal por el 11º distrito de la capital, y en ese momento se va a dedicar a las tareas de la 26ª legislatura en el régimen maderista, y ahí tuvo pues una destacada participación como legislador. Él va a formar desde el Congreso lo que se conoció como el Bloque Renovador, aunque apoyaba a Madero. Cabrera fue uno de los que criticaron al presidente Madero por no terminar de matar al viejo régimen, pero aquí el trabajo más importante que creo que tenemos que rescatar es justamente el hecho de que va a proponer la primera reforma agraria formal para devolverle a los pueblos las tierras comunales. Y es justamente de donde nace esta idea de la reconstitución de los ejidos, pues proviene justamente de su niñez, ¿no? De este acercamiento que tuvo en sus primeros años en el campo, en Zacatlán de las Manzanas, ¿no? Y que también pues le permitía observar, ¿no? Cómo desde su familia, desde las necesidades propias de los campesinos, pues había una serie de faltas, o por no decir necesidades, que había que atender, ¿no? Entonces, él va a analizar a fondo el problema agrario, los reclamos de Emiliano Zapata contenidos en el Plan de Ayala, y de alguna manera va a intentar buscar una solución desde su escaño, ¿no? Siempre convencido de que era importante consagrar los ideales revolucionarios. Cuando estalló la revolución o la rebelión zapatista, Cabrera va a pronunciar un discurso el 13 de diciembre de 1912, en donde subrayaba la necesidad justamente de llevar esta reforma agraria y revalorar al ejido, ¿no? Cabrera siempre hizo públicas sus ideas políticas, argumentando que cuando dentro del criterio político está la justicia,
no hay razón para no confesar los credos políticos y apoyarse en este criterio, en este criterio político, ¿no? Tuvo una destacada participación en esta legislatura. De hecho, los trabajos que aquí se van a realizar van a ser retomados justamente más tarde en el ejercicio de la conformación y redacción de la Constitución del 17. Al mismo tiempo, bueno, una vez que termina su legislatura, va a ser nombrado director de la Escuela de Jurisprudencia, y un año más tarde va a emprender el viaje al exterior en 1913, y creo que todos sabemos lo que pasa justamente en 1913. Obviamente a él le sorprende el golpe de Estado que Victoriano Huerta, ¿no? Finca sobre el presidente Madero. Pues obviamente también en el extranjero le sorprende el asesinato del presidente, el vicepresidente de México, ¿no? Y prefiere no regresar a México y seguir viajando por Europa y los Estados Unidos, ¿no? En ese camino natural de los acontecimientos de la Revolución Mexicana para 1914, Cabrera se va a unir al gobernador Venustiano Carranza, poniéndose de esta manera al servicio de la Revolución Constitucionalista, ¿no? Una vez que el movimiento de Carranza triunfa, Luis Cabrera se va a convertir en ese enviado especial del Poder Ejecutivo ante la Convención Revolucionaria, que obviamente se conformaría y tendría reuniones en la capital del país para justamente poder definir cuál sería el destino de esta nueva etapa de la revolución, ¿no? Ahí vamos a encontrar cómo va a empezar a defender la posición de Carranza, ¿no? Y en este discurso que va de la Convención Revolucionaria, el 5 de octubre de 1914, ¿no? Decía que debía haber un gobierno constitucional, y que obviamente este gobierno constitucional tenía que tomar en cuenta las reformas sociales requeridas, ¿no? Para que el país sufriera, ¿no? la transformación tan anhelada desde, ¿no? la caída del porfiriato, ¿no? Y es justamente en esta incorporación que va a hacer Cabrera al carrancismo cuando vamos a poder observar la influencia que Luis Cabrera empezaba a tener dentro del círculo de poder, no solamente legislando como un representante de Carranza en el exterior, sino también teniendo un papel importante destacado entre 1915 y 1920 como funcionario público. Hay que decir que ocupó 2 veces la titularidad de la Secretaría de Hacienda, y bueno, pues también hay que decir que en el ejercicio de este trabajo que se le va a encomendar, también va a desarrollar justamente una labor diplomática. Creo que es esta. Bueno. En su trabajo como diplomático, creo que tenemos que decir que o todos sabemos que la construcción de México ha estado íntimamente ligada con las relaciones hacia el exterior, ¿no? Los retos, creo que no solamente en el siglo XIX, sino también en este momento, eran mayúsculos con respecto al poder que tenían las potencias extranjeras en nuestro país. Durante la Revolución pudimos observar muy claramente las acciones realizadas no solamente por los diplomáticos de los gobiernos extranjeros, particularmente el estadounidense, ¿no? Sino también vamos a poder observar el trabajo que va a realizar algunos presidentes, particularmente el presidente Woodrow Wilson, ¿no? Vamos a observar también como otros actores, y me estoy refiriendo a los inversionistas en nuestro país, ¿no? En donde sus demandas fueron claras, ¿no? Porque lo que querían era que sus intereses no se vieran dañados ante los acontecimientos internos que se estaban dando en México, ¿no? Y también tenemos que decir que
con mucho ahínco, pues México empezaba a resaltar dos constantes, ¿no? No solamente en el marco del ordenamiento interno, sino también en el quehacer internacional. Me estoy refiriendo aquí a la afirmación de nuestra soberanía nacional, como también de nuestra identidad, y al mismo tiempo la búsqueda de nuestros recursos para el desarrollo nacional. No tenemos que olvidar aquí que el interés de México en el ámbito externo, ¿no?, había estado ligado a la búsqueda del respeto, a la búsqueda del cumplimiento de los principios, ¿no?, de carácter constitucional, y obviamente también en este sentido, pues es que vamos a observar todas nuestras acciones en el ámbito externo, ¿no?, y que van a marcar justamente también la evolución y el fortalecimiento del país, ¿no? Creo que en este periodo estamos muy acostumbrados a observar, digamos, el trabajo diplomático que sobre todo realizaban los extranjeros en México. Estoy haciendo referencia al embajador Henry Lane Wilson, ¿no? En, esta, en este ejercicio en donde podemos ver que son embajadores que tienen toda una tradición, que tienen todo este apego a este arte diplomático, en el caso del embajador norteamericano, pues con un trabajo muy particular para defender sus intereses en nuestro país, pero también por otra parte vamos a poder observar la aparición de otros personajes que sin ser propiamente diplomáticos van a tener durante este periodo, y es el caso particular de Luis Cabrera, perdón, una labor negociadora diferente a lo que pudiéramos llamar un diplomático tradicional, ¿no? Entonces, creo que aquí vamos a ver cómo se va a remodelar el papel de los diplomáticos, en donde obviamente vamos a observar un trabajo fincado en su experiencia, en una serie de cualidades, ¿no? Que va a tener que desarrollar nuestro personaje en lo político. Era un hombre que, si bien es cierto, no tenía esta historia o esta escuela diplomática, creo que el hecho de ser un buen político y haber estado, ¿no?, en constante conocimiento justamente con los sucesos en el orden interno y en el orden internacional, pues le van a permitir justamente resaltar estas cualidades que tiene un diplomático tradicional. Y me estoy refiriendo a, obviamente, una personalidad propia, una personalidad a lo mejor hasta cierto punto carismática, pero sobre todo vamos a observar que Luis Cabrera, en esta tarea diplomática que va a desarrollar en estos temas que ustedes están viendo en pantalla, el embargo de las armas, el caso Benton, el bloqueo al puerto de Progreso y las conferencias de Niagara Falls, una serie de eventos que se van justamente a suscitar durante el periodo en el que Carranza, ¿no?, estaba al frente del país, ¿no? Pues le va a permitir justamente en esa lealtad, en ese acercamiento que tenía como un hombre importante en el primer círculo del presidente, bueno, pues llevar a cabo una tarea, creo que eh, muy fascinante, ¿no?, muy interesante, sobre todo porque pues le va a tocar negociar una serie de intereses para México, pero en todo momento estos intereses para México van a estar defendidos a partir justamente de los ideales, ¿no?, que México quería defender, ¿no? Hay que decir también que en 1911 Cabrera ya había publicado un artículo denominado La solución del conflicto, en donde él hacía mención a la importancia o a observar, ¿no?, a mirar que en México y particularmente el movimiento revolucionario había un elemento que no podíamos desdeñar o que no podíamos dejar de lado. Y este elemento era el que él denominaba el extranjerismo. Él decía
que el extranjerismo, o lo entendía como este predominio y esta competencia ventajosa que ejercen en todo género de actividades los extranjeros sobre los nacionales, en este caso, pues obviamente haciendo referencia a los mexicanos, y que a causa de esa situación privilegiada, ¿no? Que les resultaba desmedida en términos de la protección que reciben de las autoridades y de la vigilancia de sus representantes diplomáticos, pues era que también encontrábamos de alguna manera pues esos abusos, ¿no? Entonces hay que recordar aquí que justamente una de las grandes críticas que se hacía justamente a estos extranjeras era el uso o el abuso justamente de esa protección diplomática en la cual casi siempre México salía desfavorecedor, ¿no? Entonces, a partir de aquí podemos observar que Cabrera tenía muy claros cuáles eran los elementos, los factores bajo los cuales tenía que trabajar los gobiernos, los diferentes gobiernos en México, primeramente, bueno, en el caso de Madero, como yo mencionaba, erradicar, ¿no? el periodo anterior, hacer las transformaciones correspondientes, y en el caso del presidente Carranza, pues obviamente defender, ¿no? estos valores que emanaban de la defensa de la soberanía, obviamente nuestro territorio, y bueno, que después vamos a encontrar plasmados en la doctrina Carranza, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo Cabrera fue un hombre importante, un hombre clave, ¿no? En algunos momentos de la política internacional del constitucionalismo, y si bien es cierto, como decía yo hace un momento, no es un diplomático de carrera, pero tiene conocimientos de derecho, tiene conocimientos de la propia política mexicana, ya fue legislador, tiene también un amplio conocimiento de la historia nacional, de todos los eventos y de todos los actores, un buen conocedor del escenario interno y del escenario internacional, ¿no? Y entonces los sucesos internacionales que se presentan en este periodo, como bien lo señala Luis Cabrera, pues no van a ser ni motivados ni incitados, ¿no? Por el gobierno de Carranza, sino por los enemigos, es decir, por los extranjeros, estos a los que ya en 1911 había definido y sobre el cual de alguna manera afincaba algunos de los males de este país, ¿no? Y también decía en este momento que de alguna manera siempre habían sido atendidas las demandas de estos extranjeros, ¿no? Con un trato digno, con firmeza, en algunos momentos con prudencia, ¿no? Y justamente, bueno, pues todas estas acciones son estos hechos que van a ir formando los principios fundamentales, como decía hace un momento, que vamos a encontrar justamente en el marco de la política de Carranza, ¿no? Hay que también hacer mención aquí que en algunos de estos temas diplomáticos, digamos, no van a ser producto de las acciones del carrancismo como tal, sino van a ser producto de los enfrentamientos entre las facciones revolucionarias, ¿no? Que también van a ser fomentados desde el exterior, particularmente desde los Estados Unidos, y que de alguna manera estos cuatro eventos van a reflejar una gran complejidad en nuestras relaciones diplomáticas. Ustedes recordarán que pues, tenemos diferentes facciones, cada una de las facciones quería ser representada, ¿no? Para obviamente poder continuar con la lucha. Y también hay que decir que las facciones, bueno, pues de alguna manera, por ahí está, debemos mencionar a Francisco Villa, pues buscaban el apoyo y el reconocimiento, bueno, pues para que esto les permitiera continuar en la causa y de alguna manera, bueno, ¿no? También llegar, creo que, al poder, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, el trabajo que va a realizar Cabrera, como desempeñando funciones como negociador, un negociador muy particular, especial, ¿no?
un negociador nombrado por Carranza, pues nos va a permitir observar justamente el trabajo muy claro que va a realizar y que va a estar estrechamente alineado a estas ideas que vamos a ver plasmadas durante este periodo, ¿no? En la política internacional de Carranza podemos observar esta clara determinación de no permitir que ninguna nación extranjera se abrogara el derecho de intervenir en los asuntos internos de nuestro país, sin importar los motivos que se argumentara, ¿no? Un punto importante en este periodo, bueno, pues va a ser el embargo de armas, ¿no? Todos sabemos que el abasto de armas era definitivo para asegurar el desenlace de los enfrentamientos, ¿no? Porque pues, a través de las armas también podía vencerse a los enemigos, y se decía que quien tenía las armas pues podía tener también el triunfo, ¿no? Entre 1913 y 1914, este fue un tema que se puso justamente en la mesa porque sirvió justamente como factor de presión por parte del gobierno norteamericano para obligar a Huerta a dejar la presidencia, ¿no? Y de alguna manera también poder colocar un presidente al gusto del gobierno norteamericano que de alguna manera favoreciera el respeto de los intereses estadounidenses en nuestro país. Como decía yo, bueno, el Carranza era muy claro, ¿no? Nadie tenía por qué intervenir en los asuntos internos de nuestro país, sin importar cualquier argumento. Las facciones obviamente necesitaban el armamento y obviamente este tema revestía una importancia fundamental, ¿no? No solamente para Huerta, sino también para el abastecimiento de las tropas constitucionalistas, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues se llevó el tema a la negociación con Estados Unidos para tratar de lograr, ¿no? Que los Estados Unidos levantaran ese embargo de armas, y obviamente había un interés por parte de Carranza, y fue aquí en donde esta negociación para levantar el embargo de armas va a quedar en manos de Luis Cabrera, ¿no? Hay que decir que durante el trabajo que va a hacer en esta encomienda, prácticamente estos 4 temas diplomáticos son encomiendas particulares que le va a dar Carranza a Luis Cabrera, porque era un hombre de confianza, porque era un hombre en el que podía saber que estaba en buenas manos, ¿no? La negociación o toda negociación que se le dejara, ¿no? Llevar a cabo como comisionado, ¿no? Y fundamentalmente porque pues esto de alguna manera también podía permitir una franca y clara conversación o pase de información directa entre lo que estaba realmente sucediendo en las negociaciones, ¿no? Y el propio jefe constitucionalista. Entonces, fue muy interesante el papel que va a jugar Cabrera en cada en cada una de estas acciones, porque si bien es cierto que estaba eh, digamos, denominado como comisionado, como representante de Carranza, fue muy astuto y en algunos momentos lo vamos a ver como decía él, bueno, yo solamente soy un comisionado extraoficial, yo no tengo, digamos, la autoridad plena para tomar decisiones, tengo que hacer del conocimiento todo lo que está sucediendo en las negociaciones, obviamente a quien me encargó esta labor, ¿no? Entonces, jugando creo que un magnífico magnífico papel como agente confidencial de Carranza, ¿no? Entonces, al menos este fue el papel que jugó en
en esta negociación del levantamiento del embargo de armas, que va a ser impuesto por el gobierno de Woodrow Wilson hacia los revolucionarios, ¿no? Y obviamente, bueno, pues ya vamos a ver cómo va a lograr justamente su cometido, ¿no? Se van a respetar de alguna manera los acuerdos que se van a establecer entre Cabrera y el representante del presidente Wilson, William Phillips, ¿no? Porque hay que decir que en el marco de las conversaciones, de cada una de las conversaciones en estos temas, los norteamericanos siempre van a buscar, ¿no? Tratar de, obviamente, proteger sus intereses, tratar de que el statu quo se mantuviera y que, digamos, ¿no? No se vieran afectados los norteamericanos, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya se empezaba a hablar de este respeto a los derechos de propiedad en el marco de lo que tenían los extranjeros en nuestro país, ¿no? A través de una serie de concesiones justas y equitativas. Entonces, los norteamericanos, a Cabrera le tocó negociar siempre, creo que temas un poco difíciles, ¿no? Porque pues obviamente la dificultad radicaba en el sentido de que el norteamericano siempre quería más, ¿no? Quería la pacificación del país, quería un hombre en el que pudiera confiar, un hombre en el que no, los intereses estuvieran, sus intereses de los norteamericanos estuvieran, pues a salvo, ¿no? Y pues a veces no era tan difícil justamente el poder, el poder negociar, ¿no? Sin que justamente también el presidente Carranza estuviera, digamos, al tanto de lo que estaba pasando. Y creo que también aquí hay que mencionar que en esta labor que va a llevar a cabo Luis Cabrera como representante, digamos, del presidente Carranza, hay que decir que el propio Cabrera eh, simpatizaba, ¿no? Con toda esta, eh, con todo estos ideales que traía el propio presidente de México, ¿no? Entonces, siempre tratando de dar seguridad, ¿no? A los norteamericanos de las transformaciones que en México llegarían, que todo tenía que seguir su curso, su cauce, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues que México necesitaba esas transformaciones y sobre todo, ¿no? El respeto hacia nuestra soberanía nacional. En el caso Benton, en 1914, el primer jefe le dice a Francisco Villa que ante el incidente de este inglés, William Benton, que había sido muerto justamente a causa de Villa, pues se decía que se había decidido nombrar una comisión especial de investigación sobre el asunto, ¿no? Entonces, para, obviamente, averiguar qué era lo que había sucedido, ¿no? Los norteamericanos estaban solicitando, perdón, los ingleses estaban solicitando esta búsqueda de saber qué era lo que había pasado, pero Carranza pues ya no acepta que vengan y entren a México estas comisiones o no una serie de enviados para buscar justamente no lo que había pasado porque él consideraba que una comisión de extranjeros en nuestro territorio para hacer la investigación del tema pues obviamente era un atentado en contra de nuestra soberanía, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Se le va a solicitar al licenciado Cabrera, pues, hacerse, digamos, al frente de estas negociaciones, de estas charlas, ¿no? Vuelve a ser el agente confidencial de Carranza en Washington, ¿no? Donde se va a promover una posición diferente a lo que tenían previsto
los norteamericanos en el caso, los ingleses en el caso Benton, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí ya vamos a ver cómo en ese momento, si no mal recuerdo, es Favela, el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Y bueno, Cabrera hace su trabajo, ¿no? De manera decorosa, obviamente diciendo que, bueno, la política internacional de la revolución está manejada por Carranza y por su secretario de Relaciones Exteriores, y que él solamente pues es un enviado que está ahí para observar, ¿no? Cómo se están desarrollando los acontecimientos. Por lo que respecta al bloqueo en el el Puerto Progreso, es un tema que tiene que ver hacia 1915, un grupo de enequeneros de Yucatán se van a rebelar ante las autoridades constitucionalistas del puerto, se van a por ahí a refugiar en el vapor llamado Progreso, ¿no? Mismo que va a ser hundido posteriormente. Y bueno, pues ahí también las acciones de Carranza ante el bloqueo del puerto al comercio internacional para evitar que estos enequeneros exportaran su producto y se abastecieran de armas, obviamente evitando un levantamiento contra los constitucionalistas, pues vamos a encontrar que los cónsules extranjeros van a pedir a los Estados Unidos, ¿no? Como solía suceder, el envío de barcos de guerra para normalizar la situación, ¿no? Por ahí hubo un desembarco de marines ya de manera inminente. Los gobiernos, tanto de Carranza como el norteamericano, llegaron a un entendimiento, ¿no? Y este entendimiento se volvió a lograr gracias justamente al trabajo que realizó Luis Cabrera como un agente especial. Eh, Finalmente, bueno, los compradores norteamericanos del Enequén van a retener el pago de los rebeldes, estos no van a poder adquirir más armas y bueno, el asunto va, digamos, a finiquitarse de manera, digamos que la manera convenida para los intereses propios del carrancismo, ¿no? Creo que el trabajo más más importante o fundamental donde podemos encontrar en el ámbito internacional a Luis Cabrera es en las conferencias de Niagara Falls, ¿no? Ustedes recordarán esta invasión a Veracruz en el 14, ¿no? Eh, pues justamente daba, ¿no? Como resultado el interés por que estas fuerzas norteamericanas salieran ¿no? Del país y se van por ahí a anunciar las conferencias de paz conocidas como las conferencias ABC, ¿no? ABC porque, como ustedes saben, va a haber 3 países, Argentina, Brasil y Chile, los que se van, digamos, a manifestar como mediadores, ¿no? En el conflicto entre México y Estados Unidos. Y entonces, en este sentido, vamos a encontrar que nuevamente el presidente Carranza va a designar no solamente a Luis Cabrera, vamos a encontrar también en estos envíos a Estados Unidos a José Vasconcelos y a Fernando Iglesias Calderón para asistir como sus delegados a las conferencias que se van a celebrar en Canadá con el fin de resolver el conflicto internacional entre México y los norteamericanos, ¿no? Hay que decir que estas designaciones van a quedar ahí, ¿no? Porque solamente fueron nombrados, pero no participaron en las conferencias. Esta es algo interesante, ¿no? Porque justamente también se pusieron en la mesa de negociaciones el tratar o la insistencia, sobre todo por parte de los norteamericanos,
de tratar de solucionar los asuntos internos de México, ¿no? Y esta va a ser una condición que México no va a aceptar. Entonces, el trabajo que va a hacer aquí Cabrera vuelve a hacer un trabajo como enviado personal, como enviado especial, ¿no? En donde él reiteraba nuevamente la necesidad de que México fuera el que se decidiera propiamente por el designio de sus asuntos internos, ¿no? Y obviamente otra vez, ¿no? Haciendo alusión de que solamente México tenía los designios, ¿no? De la nación y era a nosotros de resolver lo que se estaba presentando todavía en el contexto interno, ¿no? Entonces, con respecto a la expedición punitiva, si bien es cierto que en un primer momento no va a ser Carranza el designado para la solución del conflicto, sino Álvaro Obregón, y por algunas diferencias que va a tener Carranza con Obregón, otra vez vamos a encontrar a Luis Cabrera en otra oportunidad para poder demostrar su capacidad diplomática como emisario especial de Carranza. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que resaltar en estos trabajos que va a llevar a cabo Cabrera es justamente sin ser propiamente un diplomático, ¿no? Una tarea importante, una tarea que le va a permitir al hombre político, ¿no? Al hombre conocedor de los temas, pues poder defender justamente los intereses de nuestro país. Creo que me he extendido un poco, pero creo que no podemos dejar de hablar tampoco del legado, ¿no? Con la muerte de Carranza, Cabrera va a tener que esconderse, ¿no? Va a regresar a la práctica legal y también va a regresar a la oposición a través de la pluma, ¿no? Digamos, en el ejercicio que había realizado como crítico del gobierno. Hacia finales de la década de los 20 va a volver a ser parte importante de esa oposición de los diferentes gobiernos mexicanos en la época posrevolucionaria. En algún momento va a tener que exiliarse a causa de esa fuerte oposición, pero algo que hay que destacar justamente de este personaje es que fue un hombre muy brillante y fue un hombre constante. Hacia 1934, un grupo político le ofreció la candidatura a la presidencia, misma que rechazó, y más tarde también en 1946, el mismo grupo político, me estoy refiriendo al Partido Acción Nacional, le va otra vez a ofrecer ser candidato, su candidato a la presidencia de la República, cosa que también va a rechazar. Por ahí se dice que no fueron dos, sino tres, porque se cree que justamente Venustiano Carranza le había propuesto, ¿no? Justamente ser el candidato, ¿no? A la presidencia una vez que Carranza dejara, pero pues eso no se va, no se puede conocer del todo por los acontecimientos que sucedieron con el asesinato del presidente Carranza. Va a seguir escribiendo el resto de su vida, en algunas ocasiones comentando, en otras criticando, siempre en términos de política. La obra de Cabrera es amplia, son 4 tomos, que incluyen obviamente sus escritos políticos y literarios. Como decía yo hace un momento, escribió prácticamente toda su vida con un estilo lúcido, con un estilo claro, irónico, ¿no? En donde podemos observar el paso de la juventud de principios del siglo hacia la madurez.
pero también hay que decir que su trabajo no es tan conocido, ¿no? De hecho, él en vida reconoció que su trabajo, pues, ¿no? Lo conocían algunos, ¿no? Y también aludiendo a que le hubiera gustado que mucho más mexicanos, ¿no? O mucho más, hubiera sido mucho más amplio el conocimiento de lo que hizo a lo largo de todos estos años, ¿no? Eh, el texto que ustedes están viendo en pantalla, La herencia de Carranza, va a comenzar a escribirse unas pocas semanas después del asesinato del presidente, ¿no? 3 semanas después del asesinato del presidente, ¿no? Y ahí va a calificar el derrocamiento del Barón de Cuatro Ciénegas como un cuartelazo, ¿no? Un término que de alguna manera también molestaba a los obregonistas. Eh, es un libro que está lleno de páginas muy emotivas. Él narra los últimos días de Carranza en su intento por llegar a Veracruz, ¿no? Cómo el ejército se le va a rebelar, ¿no? Y también podemos observar cómo Cabrera fue uno de los pocos hombres que permanecieron fieles al presidente, ¿no? Y que también pues, lo va a acompañar en su última travesía. Entonces, en la herencia de Carranza, Cabrera quiere dar a conocer el legado, ¿no? De lo que implicó el carrancismo, ¿no? Detalla en su testimonio cómo fue el asesinato perpetrado por Rodolfo Herrero. También, obviamente, insiste en la responsabilidad del derrocamiento del presidente constitucional por Obregón, ¿no? Y justamente, bueno, pues aquí vamos a encontrar cómo define, ¿no? Al presidente, todo lo que se hace durante este periodo, ¿no? La herencia de Carranza, escrita por Luis Cabrera, pues es este testimonio invaluable para conocer la vida y la obra de quien hizo la promulgación de la Constitución del 17, considerada como una constitución social muy avanzada para la época, ¿no? Eh, al final de sus días, eh, creo que podemos encontrar que nunca ocultó ser un antiobregonista, ¿no? Fue también un gran crítico del callismo, y hay que decirlo, aunque a algunos historiadores de la época no les agrada, pues nada simpatizante del cardenismo, ¿no? Fue traductor, lingüista, políglota, un intelectual orgánico, como diría Gramsci, ¿no? Porque lo tenía todo. Un hombre preparado, un hombre culto, con un bagaje completo, abogado, conocedor de la historia nacional, que le dio justamente a México y al movimiento de Carranza los elementos necesarios para realizar esos cambios, ¿no? Que la Revolución Mexicana trajo consigo. Luis Cabrera finalmente murió a la edad de 77 años, en abril de 1954, y creo que es un hombre que tenemos que conocer como muchos otros en el marco no solamente de la política exterior de México, no solamente en el marco del trabajo que hace como diplomático, sino también creo que como un hombre, ¿no? Un hombre más, o tal vez no un hombre más, sino un hombre que jugó un papel importante justamente en la historia de nuestro país. Creo que me he extendido un poco en esta charla. No sé, Muchas gracias, creo Ala. que aquí lo dejaría porque todavía nos faltan algunos comentarios. Muchísimas gracias a la doctora Marlene Alcántara. Sin duda una presentación bastante interesante, sobre todo destacando pues el origen, podríamos así decirlo, del personaje y así como tanto su actividad en la vida política y en su vida diplomática como uno de los personajes que marcaron la historia de México en el siglo XX. Ahora me permito presentar al maestro Germán García García, quien hará algunos comentarios a la exposición de la doctora Alcántara.
El maestro Germán García es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, maestro en Historia por la misma universidad y obtuvo la mención honorífica en el examen, en su examen de grado de maestría, así como la categoría tesis de maestría del Premio Genaro Estrada, otorgado por la Cancillería en 2019. Entre sus publicaciones se encuentra el texto Manuel Aguirre Berlanga, diputado de Jure, secretario de facto, que forma parte de la obra Constituyentes de 1917, en su centenario, así como el texto La Soberana Convención Revolucionaria, una mirada a la participación de Luis Cabrera y al proyecto de parlamentarismo como forma de gobierno en México. Del libro Soberana Convención Revolucionaria, 1914, 1915, estudio y reflexiones, ambos coordinados por el doctor Alberto Enríquez Perea. Entre sus líneas de investigación se encuentran el porfiriato, la Revolución Mexicana y el movimiento constitucionalista. Sus últimas participaciones académicas fueron con la ponencia José Vasconcelos, reformador de la enseñanza moral, convocado por el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Seminario Interdisciplinario de Historia, Política y Relaciones Internacionales, así como la ponencia Venustiano Carranza, de primer jefe a la presidencia, convocado por el Departamento de Gestión Pública de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Adelante al maestro Germán. Muchas gracias, maestro Jonathan. Es un gusto saludarlo. Quisiera también darle mis saludos y mis agradecimientos a la doctora Rosa Isabel Gaitán por la invitación y evidentemente a la doctora Marlene Alcántara, que pues me hicieron honor de invitar. Me siento profundamente agradecido. Particularmente debo confesar que cuando la doctora Rosa Isabel Gaitán me llamó para participar en este evento, pues debo de señalar que yo hice mi tesis de licenciatura sobre Luis Cabrera, sobre la 26 legislatura, y después hice mi tesis de maestría sobre el mismo, pero ya como en sus relaciones diplomáticas, que ya la doctora Alcántara mencionó atinadamente, de 1913 a 1920. Cuando me llamó la doctora Rosa Isabel para la invitación, pues le iba a colgar el teléfono, porque yo dije que ya no iba a volver a tratar sobre Cabrera, ¿no? Entonces dije, no, ya no le iba a colgar, pero después me acordé que le tengo gran estima, mucho cariño y sobre todo, pues, una gran admiración, ¿no? Por estos temas que estamos tratando, que finalmente, pues, son temas que aunque no lo parezcan, pero están recientes, son cosas que sin duda se vuelven a comentar, ¿no? Con el paso de los años. Sus escritos de Cabrera ya tienen más de 100 años y creo que esa es una parte que la doctora Alcántara a lo mejor no ahondó en el tema, porque pues ella está evidentemente con el interés, ¿no? de señalar otros tantos puntos de Cabrera, pero que sin duda nos ayudan a entender un poco más de la política nacional y también de la política internacional, de las relaciones internacionales de México, ¿no? Entonces, bueno, después de que me traté de calmar un poco de la llamada de la doctora Rosa Isabel Gaitán, pues le dije que sí, que aceptaba con mucho gusto, porque hablar de Cabrera sin duda nos ayuda a entender, ¿no? A esto, un poco más de la historia de la diplomacia mexicana. Aunque no lo pareciera, Cabrera nunca tuvo, como bien lo señala la doctora Alcántara, ningún cargo diplomático. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo es posible que un personaje en el cual Carranza parecía que confiaba tanto para llevar a cabo distintas negociaciones políticas, no tuviera ningún cargo diplomático, ¿no? Entonces, esa es como la primera pregunta que nos surge, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se piensa en Cabrera, perdón, para ser diplomático en algún país, para ser encargado, ¿no? de las negociaciones de forma legal? Porque hay que señalarlo, todas las cuestiones que realizó él fueron tras bambalinas. Es decir, la mayoría de las actividades pues fueron negociaciones políticas sumamente interesantes que la doctora Alcántara ya señaló puntualmente y que no quisiera yo redundar en el tema, pero que sin duda nos ayuda a entender mejor cómo es esta relación de la política mexicana y sobre todo un personaje eh, eh, tan a veces criticado como es Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, al momento de hacer ya el cartel, la doctora Rosa Isabel, que me hizo favor de compartir, y vi que la ponencia se llamaba La herencia de Luis Cabrera, pues dije, seguramente la doctora Alcántara pues se basó en el libro que hizo hace unos años, hace 100 años, Luis Cabrera sobre la herencia, ¿no?
de Carranza, ¿no? Y este libro que, como ya mencionó, pues lo que intenta es, en cierta forma, señalar cuáles eran los puntos que él había señalado, los puntos que él había señalado sobre su forma de trabajar de Carranza a lo largo de esos años, ¿no? De 1913, primero como presidente de facto y posteriormente como presidente de jure, ya a partir de 1917 con la Constitución promulgada, y que con ello fue a partir de ahí cuando ya pudo ser presidente de la República, y que, como bien sabemos, pues no pudo terminar su periodo presidencial en 1920 por esta cuestión del asesinato llevado a cabo en Tlaxcala-Tongo, como bien lo menciona la doctora Alcántara, y que estaba ahí Cabrera presente al momento en que Carranza, perdón, pues pierde la vida. Entonces, pues me fascinó, ¿no? El nombre de la ponencia. Dije, seguramente la doctora pues nos va a señalar una serie de herencias, ¿no? Aparte, más allá de la cuestión económica que seguramente les ha de haber dejado a su familia, que, dicho sea de paso, pues ese es uno de los puntos con los cuales yo tuve que tratar mucho durante estos años de investigación. El hecho de que, increíblemente, no existe un archivo histórico de Luis Cabrera. La familia, como todos ustedes saben, pues son los legítimos herederos, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de documentos, resguardarlos, etcétera, etcétera. Y su familia particularmente, pues, no tiene un acervo, ¿no? El cual pueda en algún momento, pues, las futuras generaciones consultarlo, y eso fue que una investigación, pues, de licenciatura fuera difícil, y una investigación de maestría, pues, también, ¿verdad? No obstante, afortunadamente, pues, se puso la doctora Eugenia Meyer Wallerstein a investigar. Ella fue la primera en hacer una investigación sobre Luis Cabrera, y a ella es a quien se le da el mayor reconocimiento porque hizo el cúmulo de información en 4 tomos sobre la obra de Luis Cabrera, primero su obra política, posteriormente su obra literaria, en fin, también sobre su obra jurídica. Entonces, bueno, fue una labor titánica la que hizo la doctora Eugenia Meyer, y que sin duda pues, nos ayuda a las demás generaciones a estudiar a este personaje tan interesante. Yo, cuando tuve la oportunidad de hablar con la doctora Eugenia Meyer, que por cierto ella fue mi tutora de la maestría en historia, ella fue mi tutora, fue la que me ayudó sobre todo a dar luces sobre este tipo de personajes que, como bien lo menciona la doctora Alcántara, pues no es el único, evidentemente, ¿no? Hay diferentes personajes como el propio Manuel Aguirre Berlanga, Isidro Fabela, que ha sido un poco más estudiado, pero que sin duda nos ayudan a entender este periodo tan trascendental para nuestro país, sobre todo en el ámbito jurídico. De hecho, pues hasta la fecha, nuestra Constitución, como todos sabemos, pues sigue siendo la Constitución de 1917, con todo y las reformas que ya han señalado y que todos conocemos, pero no obstante es la base fundamental para nuestro orden jurídico nacional. Y por lo tanto, bueno, eso habla de cómo en aquellos ayeres estos personajes sin duda se ponían a trabajar, se ponían a estudiar, tenían la intención sobre todo de formar un país, una Estado-nación que con el paso de los años pues conocemos, ¿no? Como actualmente lo tenemos registrado. Entonces, bueno, en este sentido, al hablar de Cabrera, como bien lo señala la doctora Alcántara, pues sus primeros inicios en su vida, pues es un personaje por demás controvertido, también hay que señalarlo, ególatra. De hecho, como bien también lo señala menciona la doctora Alcántara, pues se habla de él mismo en tercera persona, con estos 2 anagramas que él señala de Blas Urrea, ¿no? Y de Lucas Rivera. Estos 2 anagramas lo que él intenta es, por un lado, hablar de política y por otro, hablar de poesía. Y en esta forma de separarse también es una forma de intentar, en la medida de lo posible, pues señalar sus grandes cualidades y virtudes que durante mucho tiempo pues le causó, y hay que señalarlo, pues muchos problemas. De hecho, hasta en la 26 legislatura ustedes pueden revisar los diferentes diarios de debates que existen de la época, en los cuales pues había una franca debate, un franco negociaciones y demás, digamos, discusiones por parte de los demás diputados con Cabrera, porque en cierto momento pues no quería dejar el micrófono, ¿no?
no quería dejar el estar en tribuna, era un personaje que se tomaba mucho tiempo para platicar. No estoy hablando del presidente en turno, me refiero que no es que esté, que no quiera dejar el micrófono, sino más bien él lo que intentaba era que todas sus ideas pues quedaran plasmadas en papel, porque él sabía que al final de cuentas pues era la única forma en que podían las futuras generaciones estudiarlo y analizarlo, ¿no? Y de esa forma es que, como bien lo señala la doctora Alcántara, pues él empieza a estudiar, él empieza a investigar y sobre todo empieza a escribir en los periódicos. Uno de los puntos importantes que nos menciona la doctora, pues es la familia, ¿no? Y esta familia, con perdió su tío Daniel Sabrera, es quien le da la oportunidad de iniciar sus primeros pininos, por así decirlo, de política. Empieza hablando sobre los problemas que existen en nuestro país. Como ustedes bien lo recordarán, pues a él le toca nacer en 1876, ya con la presidencia de la República por parte de Porfirio Díaz, y por lo tanto le toca estar dentro de este tipo de personajes, de estos tipos de intelectuales que después se llamarían orgánicos, que intentan en la medida de lo posible tener algún tipo de repercusión en la política nacional, porque durante muchos años, en más de 30 años que duró el gobierno de Porfirio Díaz, pues la mayoría de estos jóvenes, estas generaciones, pues no habían podido tener una cabida dentro de los diferentes puestos administrativos. Se buscaba, como todo, pues llevar a cabo una estructuración o más bien una forma de llevar un orden en el gobierno de Díaz, y pues se tenía uno, entre comillas, que alinear con el régimen en turno. Por lo tanto, al estar en contra o no estar o no compartir las mismas ideas con el gobierno de Díaz, pues esto hacía que muchos personajes se tuvieran que alejar del mismo gobierno y por tanto, pues iniciar otro tipo de actividades fuera, ¿no? Del ámbito administrativo público, y pues existen otros personajes que al final de cuentas empiezan a radicalizar, empiezan a irse al extranjero, ¿no? Empiezan a tomar las armas. Estos movimientos al final pues son el preámbulo de lo que más tarde conoceríamos como la Revolución Mexicana, y pues que hay personajes como Luis Cabrera que lo que buscan en primer lugar es la institucionalidad, es decir, al tener sus estudios en Derecho, lo que trata en la medida de lo posible pues es buscar por medio de la pluma el poder llegar a realizar un cambio dentro del régimen establecido. Ahora bien, como ustedes bien señalan, como bien lo señala, perdón, la doctora Alcántara, pues Díaz, al momento de llegar a ser, al inicio del siglo XX, pues también se piensa en un cambio, ¿no? Un cambio en el régimen, un cambio democrático, un cambio en el cual la ciudadanía debería ya de formar parte de este movimiento, ¿no? No solamente político, sino también social, y se da con ello lo que conocemos como la entrevista Díaz-Krillman, que es la entrevista que le da el presidente Porfirio Díaz a un periodista de origen canadiense, pero que el periódico se encuentra en los Estados Unidos, en donde intenta hablar de lo mejor posible sobre lo que es la democracia, ¿no? Y este intento de que ya debería de haber algún tipo de movimiento, y pensado sobre todo en que debería de haber ya partidos políticos y una transición para esta forma de gobierno que él había llevado durante los últimos 30 años. Ahora bien, hay quien señala que esto fue mentira. Hasta la fecha se sigue aún no señalando si realmente la entrevista de Díaz-Krillman tenía la intención de que hubiera un cambio democrático o solamente era una forma en que el propio Díaz, con la astucia que ya lo conocía, que ya se le conocía y que ya los años de estar en el poder, pues lo que se intentaba era más bien entender quiénes eran los enemigos en turno, ¿no? Ya para entonces, pues ya tenía más de 70 años el presidente Díaz, y por lo tanto también se estaba pensando en un sucesor. ¿Quién era ese sucesor? Bueno, se pensaba en algún momento en Bernardo Reyes, como bien lo mencionó la doctora Alcántara. Bueno, Bernardo Reyes, padre, de Rodolfo Reyes, compañero de Luis Cabrera, pues eran personajes que eran la siguiente generación a suceder en el poder a estos personajes. Entonces,
pues pensaba que se podían alinear al mismo, no obstante, como ustedes bien saben, pues esto no se llevó a cabo. Leyes que no es tema de nuestra plática, pero que también es otro de los personajes, sin duda, interesante, que debería de haber un estudio pormenorizado del tema, pues se aleja, ¿no? Se aleja de Díaz y posteriormente, bueno, pues ya llega esto que todos conocemos como la Revolución Mexicana, ¿no? Con la llegada de Madero, pues otros personajes también se empiezan a encontrar dentro de la Revolución Mexicana. Cabrera en ningún momento deja la pluma, él nunca toma las armas, busca por medio de la institucionalidad el encontrarse como la forma adecuada para poder llevar a cabo este cambio de régimen. Sin embargo, bueno, pues como todos bien sabemos, Porfirio Díaz pues, tiene que dejar la presidencia de la República, renuncia, se vuelve toda una serie de cambios que como todos sabemos, pues hay un gobierno interino, posteriormente se llevan a cabo las elecciones para la presidencia de la República, como bien lo señala la doctora Alcántara, en ese lapso pues se busca que la participación de Cabrera sea dentro del marco institucional, pero él en ningún momento acepta, también por cuestiones políticas, y lo que él busca es estar dentro de la 26 legislatura, ¿no? Forma parte de la 26 legislatura, como bien lo menciona la doctora. Antes, antes de esta situación, se da también su incursión como director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, como también lo menciona la doctora Alcántara, y es un hecho bastante, o más bien poco conocido, sobre todo porque Cabrera en aquel momento lo que busca es también un cambio dentro de la misma Escuela Nacional de Jurisprudencia. De hecho, él hace un cambio dentro del programa, cambio que los estudiantes en turno no están muy de acuerdo y se realiza una huelga. Esa huelga al final lo que da como resultado es la formación de lo que ahora conocemos como la Escuela Libre de Derecho. Escuela Libre de Derecho que está muy ligada a un partido, ¿no? En este caso al Partido de Acción Nacional, y que casualmente el Partido de Acción Nacional apoyaría posteriormente a Cabrera para que llegara a la presidencia de la República, que como bien lo señala la doctora Alcántara, pues él nunca acepta, pero en su momento Cabrera, ¿no? Fue quien de forma pues no directa, ¿no? Da pie a esta escuela, ¿no? Esa Escuela Libre de Derecho, que lo que buscaba era, él era un programa distinto, una forma distinta de enseñar lo que era el derecho en aquel momento. Como todos bien sabemos, pues el positivismo en nuestro país era lo que regía la forma de educar y por lo tanto lo que buscaba era más bien una forma de una interacción. Es decir, que no solamente el alumno estuviera al tanto de lo que señalara el maestro, sino más bien que hubiera una interacción entre el alumno y el maestro para que en la medida de lo posible, pues también el alumno educara al maestro y viceversa. Es decir, no solamente el maestro era quien diera la cátedra, sino que también el alumno tuviera estas herramientas que muchas veces pues nos cuesta mucho trabajo desarrollar. Me refiero a la exposición de motivos, ahora que ya tenemos en la actualidad hasta los juicios orales, pero que en aquel momento pues no se pensaba en eso. Es decir, lo que se buscaba en aquel momento era un cambio en estos programas y que el propio Cabrera lo vio, lo visualizó y que tuvieron que pasar más de 100 años para que se llevaran a cabo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo claro de cómo el propio personaje pues estaba adelantado a su época. Si ustedes, y me refiero a los alumnos que espero tengan la oportunidad de ver esta transmisión, si ustedes tienen la oportunidad de revisar algunos de los textos de Cabrera, créanme que se van a encontrar con cosas por demás llamativas, ¿no? Es decir, parecería que son textos que fueron escritos hace unos años porque nos permiten darnos cuenta de cómo es la política nacional y cómo la misma política, al final de cuentas, pues tiene sus aristas y tiene sus formas muy particulares, evidentemente de la época, pero que nos intentan en la posible, pues comprender en mejor medida qué es lo que está pasando. En aquel momento, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues bueno, Madero estaba en la presidencia de la República,
Sin embargo, las diferentes facciones revolucionarias no estaban de acuerdo o no estuvieron muy de acuerdo con su forma de gobierno y por lo tanto, como bien sabemos, como lo mencionó ya la doctora Alcántara, pues llega Victoriano Huerta a la presidencia de la República y más adelante, pues Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, con quien se une Cabrera, y Cabrera lo que busca con esta unión es sobre todo volver al orden establecido que lamentablemente se había roto con Huerta. Una vez que llega Madero a la presidencia de la República, se piensa que puede haber una institucionalidad. Esta institucionalidad no es posible. Huerta llega a la presidencia y posteriormente Carranza, y al llegar Carranza a la presidencia, se piensa entonces, por parte de Cabrera, que podríamos otra vez irnos por el medio institucional, dejando ya las armas. Ya estábamos en pleno siglo XX, ¿no? La segunda década del siglo XX, y por lo tanto, pues ya lo que se buscaba es que ya México por fin pudiera llegar a esta parte institucional. Ya no es necesario tomar las armas, lo que se busca es que el mismo gobierno pueda parteaguas para que la sociedad mejorara en todos los sentidos. Y en esa tesitura es que el propio Cabrera hace su aportación a lo que es la Constitución de 1917, como ya lo mencionó también la doctora Alcántara, primero con la ley del 6 de enero de 1915 y posteriormente esa misma ley del 6 de enero, pero con algunas modificaciones, se da en el artículo 27 constitucional, ¿no? Este artículo 27 constitucional que durante muchos años estuvo sin ninguna modificación hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Durante todos estos años este artículo estuvo sin reformas algunas, sobre todo porque se pensaba que era la manera en que se debería de llevar a cabo la repartición agraria y sobre todo pensar en que era la manera adecuada para que la sociedad transitara de estar en el campo a la ciudad, es decir, se pensara en una urbanización en la mayoría de las poblaciones. No obstante, Cabrera, aunque su ley del 6 de enero de 1915 forma parte de la Constitución en el artículo 27, no está presente en el constituyente. ¿Por qué no está presente? Bueno, como ya lo mencionó la doctora Alcántara, pues estaba en negociaciones en otros países, como ya ella lo mencionó, primero en 1914 se encarga del embargo de armas, en 1915 se intenta que se dé el reconocimiento al movimiento de Carranza, y él está dentro de estas negociaciones para que se dé este reconocimiento. Posteriormente, en 1916, ya se da esta incursión de Pancho Villa, como todos lo conocemos, ¿no? De Francisco Villa a Columbus, que aún hasta la fecha, por cierto, se sigue preguntando si realmente Pancho Villa incursionó a los Estados Unidos. No hay una evidencia histórica formal de esta incursión. De las personas que lo apoyaban, sí, no obstante de él como la persona encargada de esta incursión, y realmente él estuvo dentro de la misma. Hay algunos historiadores que señalan que él nunca estuvo ni pisó los Estados Unidos, sino que fue una cuadrilla de personas cercanas evidentemente a él, pero que hasta la fecha no se ha hecho un estudio tampoco pormenorizado de esta situación, y que Cabrera, aunque él no estuvo en las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo por esta incursión de parte de Villa, ¿no? Con el gobierno de los Estados Unidos, una vez que se sintieron ofendidos por esta incursión, sí estuvo presente, sobre todo en las negociaciones que más tarde se dan en 1917 en el Congreso Latinoamericano como presidente en Latinoamérica, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué? Volvemos a la pregunta central y con la que inicié esta pequeña participación, es ¿por qué entonces no formaba parte, ¿no?, legal Cabrera del gobierno de Carranza en la parte diplomática, ¿no?, en la parte de las relaciones internacionales? Sin duda, y una de las respuestas que creo que podríamos en algún momento debatir, si es posible, es el hecho de que había personajes de gran talla también, ¿no?, en este tema. Por ejemplo, el propio Isidro Fabela.
Es decir, son personajes que a lo mejor tienen un tacto político o una negociación mucho más avanzada que el propio Cabrera, y que el propio Carranza pues no lo veía como el personaje idóneo para llevar a cabo esta labor diplomática. Esto, sin duda, lo que nos da pie es también a señalar por qué entonces lo ocupaba para cuestiones mucho más importantes, pero que no era como una carta, como el as bajo la carta, ¿no? Porque al final de cuentas, nunca fue reconocido, ¿no?, en la diplomacia como tal, y que al final de cuentas nos da pie también a pensar si Cabrera y Carranza, al final de cuentas, pensaban de la misma manera, o era el hecho de que Cabrera tenía una forma distinta de actuar en política internacional, lo que ponía nervioso a Tulio Carranza al momento de llevar a cabo las negociaciones. Yo, en estos pequeños años que he tenido la oportunidad de revisar su trabajo, podría yo llevar a una pequeña y breve conclusión de que Carranza y Cabrera tenían más diferencias de lo que se podría llegar a pensar. Es decir, Carranza tenía la intención de llevar un orden institucional, y Cabrera, aunque también lo tenía, era mucho más pragmático. Cabrera era un personaje que, quizá por la edad también, era mucho más joven que Carranza, pues quizá no había no meditaba o no llevaba una reflexión más allá que el propio Carranza. Para mí, Carranza, aunque muchos pensaban que se tardaba mucho en responder sus acciones, meditaba mucho su forma de actuar, me parece que el propio Cabrera no, en algunos momentos su reflexión no la llevaba mucho más allá de las consecuencias, me refiero a consecuencias políticas que podrían ocurrir, ¿no? Y también el hecho de que, al final de cuentas, pues Cabrera, pues en ningún momento llegó a ser presidente, ¿verdad? Al llegar a la presidencia de la República, también la forma de actuar seguramente, pues hace que sean distintas, y también que sea uno, creo pensar, pues mucho más meditado, ¿no? Y bueno, en fin, esa es como una cuestión que me gustaría, en algún momento se tiene la oportunidad de platicarlo con más detalle, porque al final de cuentas lo que nos da como resultado es ver que existen personajes que podrían parecer similares, o que son personajes que podrían parecer que son de la misma corriente ideológica, pero que con el tiempo más bien se da uno cuenta que tienen formas de actuar distintas, aunque al final pues sí hay cuestiones en particular que defienden sin duda, ¿no? Por ejemplo, la soberanía. Tanto uno como otro están pensando en la soberanía nacional y en la defensa de México, pero desde diferentes trincheras, ¿no? Es decir, desde diferentes formas de actuar, y sobre todo intentar en la medida de lo posible, pues que se respete lo que es nuestra soberanía. Ahora ya, por último, si me lo permiten, porque creo que ya estamos en los tiempos y no quisiera yo pasar, me gustaría solamente dejar también una pregunta al aire. Si Cabrera en algún momento hubiera podido ser el sucesor, ¿no?, de Carranza, y si Carranza pensó en él en algún momento como su sucesor. Como ustedes bien saben, el sucesor, pues, designado, y que todos lo conocían, pues era Ignacio Belén Bonilla, ¿no?, quien estaba en los Estados Unidos, llegó a México para que formara parte ya de la campaña, aunque esto pues nunca ocurre, porque como bien lo señala la doctora Alcántara, en 1920 pues fallece Carranza, bueno, es asesinado Carranza, y por lo tanto pues ya lo único que haríamos en este momento pues sería realizar lo que dicen los historiadores como historia contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado Carranza a terminar su periodo, y si hubiera pensado en algún momento en que fuera su sucesor, Cabrera? Yo creo que sí lo pensó, yo creo que sí lo meditó. Sin embargo, me parece que no
no creyó que fuera el personaje idóneo, sobre todo por su forma de pensar distinta en algunos casos, que llegaba a rayar, debo de señalar por la investigación que yo tuve la oportunidad de realizar, en un completo enojo y un completo distanciamiento. Hasta parecería que los viajes que hacía Cabrera era por el mismo enojo que tenía con Carranza, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias nuevamente por la invitación, doctora Rosa Isabel y doctora Marlene Alcántara. Muchísimas gracias al maestro Germán García por sus comentarios. Yo solamente rescataría algo que comentaron tanto la doctora Alcántara como el maestro García, pues que finalmente muchos de estos personajes que van a definir la diplomacia mexicana durante gran parte del siglo XX no eran diplomáticos de carrera. Recuerdo una frase de Gilberto Bosques incluso que decía que más bien los diplomáticos se hacían a la carrera y creo que esto es un claro ejemplo de ello. También, pues esta, no sé si forma de escape que tienen muchos de los diplomáticos, sean de carrera o no, de dedicarse a otras áreas más allá del derecho, en este caso de que era Cabrera abogado, y pues escribir, ¿no? Y lo ven como una escapatoria para, yo creo, la realidad que enfrentan, pero no solamente en el campo del periodismo, sino también en las artes, ¿no? Que muchas veces es un campo en el que se van a desarrollar muchos de los diplomáticos mexicanos y va a ser, digamos, también gran parte de su actividad profesional, sobre todo ya en el retiro, pero también incluso durante su actividad profesional. También destacar, pues, esto que Cabrera, al igual que muchos diplomáticos, buscaban, pues, la institucionalización de la revolución. Me pareció importante, pues, su labor en cuestiones agrarias, que sería una de las principales preocupaciones del movimiento de la revolución, y que sea pues un legislador, ¿no? En este tema tan importante que pues digamos que aún sigue vigente, y también los temas que abordó Cabrera en esta etapa diplomática, ¿no? Que tiene que ver pues justamente con la relación con Estados Unidos, que en una época complicada y sobre todo de reajustes tanto en el nivel bilateral, pero también en el ámbito internacional en el momento de la primera posguerra, ¿no? De la que se está viviendo. Y no sé si la doctora Gaitán quisiera hacer un comentario breve antes de cerrar la sesión. Me dice que no. Bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia y bueno, les recordamos que la próxima sesión de este ciclo de conferencias es el próximo martes 4 de octubre, igual de 5 de la tarde a 7 de la noche, y contaremos con la exposición de la doctora Rosa Isabel Gaitán sobre Palma Guillén, ministra plenipotenciaria de México, con los comentarios de la maestra Coral Aguirre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues les agradecemos tanto a la doctora Alcántara como al maestro Germán García su participación. Tengan todas y todos ustedes una muy buena tarde. Hasta luego.